Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 48. Qué bendición que podamos un día más compartir este tiempo para ejercitarnos para la eternidad. Vamos a decirle al Señor, Señor, así que como se llama este espacio, luz que ilumina mi camino, ilumina el camino en que debo andar y ayúdame a entender tu palabra. El tema que vamos a estudiar hoy se ha titulado Agudiza tu conciencia. En el pasaje de hoy Jesús plantea esta cuestión: ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal? Eso lo dice en Marcos 3:4. El pastor Nicky dice: yo era ateo, creía que nuestros cuerpos y mentes, junto con las circunstancias en las que habíamos nacido, determinaban todas nuestras acciones. Lógicamente, según me parecía, si no existe Dios, no hay base ninguna para la moralidad. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, no hay un bien ni un mal absolutos. Aún así, en lo profundo de mí, sabía que sí existía algo llamado bien y mal. Aunque no creía en Dios, eran las palabras que usaba. A pesar de eso, solo cuando encontré a Jesús comprendí que existe un Dios que ha creado un universo moral. En las Escrituras y particularmente en la persona de Jesucristo se revela la naturaleza del bien y del mal. Dios nos ha dado una conciencia para que sepamos que algunas cosas están bien y otras están mal. Pero nuestras conciencias se pueden ablandar por lo que necesitan ser agudizadas por la verdad objetiva. Vamos al primer texto bíblico para que profundicemos en este tema. Por eso es que necesitamos agudizar nuestra conciencia, para que no sea ablandada por el pecado, por el mundo, por la cultura, sino que esté alineada a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 5, vamos a leer versos del 1 al 14. Vamos a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice Proverbios 5 del 1 al 14, así: evita a las mujeres inmorales. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor. Y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará el fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia. Cuando la enfermedad consuma tu cuerpo dirás: cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instrucciones? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Dios. Bueno, aquí en este proverbio vemos cómo está el mal disfrazado de bien. ¿Sí? Y es el primer punto. Guárdate del mal disfrazado de bien. Guárdate del mal disfrazado de bien. Todo pecado implica una especie de engaño que suele ser el mal disfrazado de bien. Se da una atracción superficial. De los labios de la adúltera fluye miel y su lengua es más suave que el aceite, dice el verso 3. ¿Sí? Está disfrazado, es una atracción superficial, pero al final resulta más amarga que la hiel. Y seguir ese camino conlleva a la muerte y al sepulcro. Estos versículos capturan tanto la atracción como el peligro de la tentación sexual. Vivimos en una sociedad cada vez más sexualizada, donde la pornografía en internet está fácilmente disponible. A nuestro alrededor todo está lleno de imágenes sexuales que nos animan a buscar la satisfacción sexual. Nuestra sexualidad es una bendición dada por Dios, como lo dice Génesis 2:24.
que si se usa mal puede ser destructiva y dañarnos. Estos versículos nos alertan del atractivo del pecado sexual y nos advierten para que no seamos embaucados por él mismo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo. Joyce Meyer escribe: la prudencia es nuestra aliada, nos ayuda a no vivir lamentándonos. Creo que lo más triste del mundo sería llegar a la ancianidad, mirar en retrospectiva lo que ha sido mi vida y no sentir más que remordimiento acerca de lo que hice o dejé de hacer. La prudencia nos ayuda a tomar decisiones en el ahora, con las que estaremos contentos en el mañana. Mantente alejado de escoger un camino del que luego te arrepentirás. Aléjate, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Si ignoramos este consejo, podemos acabar desperdiciando nuestra vida y al final de ella lo lamentaremos profundamente. No coquetees con la tentación, huye de ella. Este consejo nos servirá para nuestra vida. Este consejo va a traer paz a nuestro corazón. Ahora sí vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que tome el control de nuestra vida, que esas tentaciones que están en el mundo regadas, contaminando, nosotros podamos mantenernos alejados de ellas y mantenernos firmes, mirando al invisible, mirando en la palabra, que es nuestra guarda, nuestro escudo. Amado Señor, ayúdame a tomar precauciones sabias en mi vida para mantenerme lejos de todo lo que me pueda llevar al pecado. No me dejes caer en la tentación, Señor. Líbrame del mal, líbrame de todo lo que quiera arrastrarme hacia el pecado. Quiero mantener mi vida de pureza y de santidad para ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abra su Biblia en Marcos capítulo 2, versículos del 18 y el 3 del 1 al 30. ¿Sí? Vamos a leer primero Marcos 2, verso 18 y hasta terminar, y luego el capítulo 3 del 1 al 30. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Discusión acerca del ayuno. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual daría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Discusión acerca del día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Marcos capítulo 3. Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o es un día para destruirla? Esta pregunta es bien importante en cuanto al día de descanso.
Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con el ojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido. Por la dureza de su corazón, entonces le dijo al hombre: extiende la mano, y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Multitudes siguen a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús y el príncipe de los demonios. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente pronto, y ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse de pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Vamos ahora al segundo punto, con base en este texto que acabamos de leer de Marcos. Decídete acerca de Jesús. ¿Era bueno o era malo? ¿Qué decisión tienes tú? ¿Qué has pensado acerca de Jesús? ¿Bueno o malo? ¿Quién es Jesús? Todos tenemos que tomar una decisión acerca de Jesús. ¿Era malo? ¿Estaba loco? ¿O acaso era Dios? Esta no es una cuestión novedosa. La gente del tiempo de Jesús también tuvo que decidirse entre esas opciones. Jesús no fue simplemente un gran maestro religioso. Está claro que se veía a sí mismo como mucho más que eso. Jesús hizo sorprendentes afirmaciones acerca de sí mismo. Incluso en esta parte tan relativamente pequeña del Evangelio de Marcos, vemos unas cuantas de sus afirmaciones. C.S. Lewis señaló que un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera las cosas que Jesús dijo, no podía ser un gran maestro moral, sino que se trataría de un lunático o el mismísimo demonio. Tienen que escoger, escribe Lewis, o bien Jesús era y es el Hijo de Dios, o bien era un loco o algo mucho peor. Pero continúa, no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Solo hay 3 opciones: o bien era un malvado, o un lunático, o sus pretensiones eran verdaderas. Entonces vamos a la primera posibilidad: era un malvado. Los maestros de la ley dijeron de él: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlo.
Afirmaban que tenía un espíritu impuro. La otra afirmación o la otra posibilidad es que estaba loco. La gente decía de Jesús que se había vuelto loco. Y la última y verdadera posibilidad es que es Dios. Jesús está diciendo implícitamente que Él es el novio. Se describe a sí mismo como Señor incluso del sábado. Y cuando el espíritu maligno grita, tú eres el Hijo de Dios, Jesús no lo niega, sino que les ordena terminantemente que no dijeran quién era Él. Nuestra decisión acerca de si Jesús es malvado, está loco o es Dios, tiene enormes consecuencias. Después de pasar 3 años con él, sus discípulos llegaron a la conclusión de que era el Hijo unigénito de Dios, la palabra hecha carne, un hombre cuya identidad era la de ser Dios. Dios lo llamó como nos llama a nosotros, primero para estar con él y después llevar su mensaje al mundo entero. A aquellos que le toman por malvado les dice, quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Este versículo ha causado gran angustia a mucha gente, pero todo el que esté preocupado por él mismo es que no ha cometido tal pecado. Aquellos que se arrepienten serán perdonados. El hecho de que se sientan preocupados, es decir, que quieran arrepentirse, es la prueba más segura de que no lo han cometido. Aquí no se está refiriendo a pronunciar una frase como blasfemar, sino a una actitud mental irreversible. Jesús no dice que hayan cometido un pecado, sino que advierte del peligro en el que están. Aquellas personas no eran una gente cualquiera. Los escribas eran acreditados maestros teológicos del pueblo de Dios. Estaban en contacto diario con la palabra de Dios. Este pecado es una actitud que trastoca el bien en mal y el mal el bien. O sea, le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. La persona que lo haga ha caído hasta un punto en que ya no se puede arrepentir ni ser perdonado. También cayó en esta categoría Judas Iscariote, el que lo traicionó. El Nuevo Testamento nos asegura que todo el que se arrepienta y se vuelva a Jesús será perdonado. Gloria a Dios por su perdón y por su misericordia tan amplia y tan grande para con nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, hoy queremos alabarte, hoy queremos exaltarte, amado Padre. Gracias por Jesús, por nuestro amado Salvador. Hoy te alabamos como el novio que eres. Eres mi Señor, eres el Hijo del Dios viviente. Eres nuestro Salvador. Te damos muchas gracias y exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 21. Vamos a leer el capítulo 21 y el capítulo 22. Recuerden que estamos en Nueva Traducción Viviente. Éxodo 21 dice así: trato justo de los esclavos. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Casos de daños personales. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado.
Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces esto no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a un esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es de su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes del término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Si le rompe un diente, su esclavo o esclava tendrá que darle su libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En este caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar a su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender al buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total y un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Éxodo 22. Protección de la propiedad. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende al animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo del otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse a todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra el ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle al otro el doble. Ahora, supongamos que alguien deja un burro o un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido, el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación.
Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos dentro del alquiler. Responsabilidad social. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aún si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que ese abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podría dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo, por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Écheselo a los perros. Amén. Ay, aquí hay bastantes leyes, ¿no? Bastantes normas que debemos tenerlas también en cuenta. Y el tercer punto es promueve el bien y evita el mal. El pueblo de Dios elaboró leyes para su sociedad. Algunas de estas leyes nos pueden parecer muy extrañas y duras, pero si las comparamos con las leyes de otros pueblos de la antigüedad, son admirables, humanas y algunos de sus principios son aún de aplicación hoy en día. Aquellas leyes fueron diseñadas para limitar el mal. Por ejemplo, existe un derecho de autodefensa, pero no al uso de una fuerza excesiva en la autodefensa. También hay una prohibición de escalar la violencia y se provee de un castigo equivalente, vida por vida, ojo por ojo, y así va siguiendo. Está claro que la ley se creó para los jueces y no para las personas individuales, como lo vemos en Deuteronomio 19 del 18 al 21. Es una guía para jueces para dictar sentencias. Nunca se hizo para que las personas individuales aplicaran las venganzas descritas. De hecho, casi nunca se tomaban al pie de la letra, excepto en el caso de crímenes capitales. Las leyes se veían como la máxima pena que era posible aplicar, pero por lo general los castigos se reemplazaban por multas económicas y compensaciones de daños. Para el lector de la antigüedad, el énfasis en los derechos de los esclavos resultaría revolucionario. Los amos tenían que liberar a sus esclavos tras un máximo de 6 años y se daban estrictos controles para limitar el maltrato de esclavos. Parece ser que había una preocupación especial por los derechos de las esclavas, las cuales eran especialmente vulnerables en el mundo antiguo. No podían ser tratadas como los esclavos varones, sino que tenían que ser dadas en matrimonio o permitirles ser rescatadas. Al mismo tiempo, las leyes de Israel de la antigüedad buscaban promover el bien. Dios declaró: ustedes serán mi pueblo santo. También había leyes para proteger a los extranjeros, así como a las viudas y a los huérfanos. En el pasaje de mañana veremos que también había leyes que aseguraban la justicia para los pobres. Se enseñaba a las personas a no buscar venganza ni guardar rencores, sino amar a su prójimo como a nosotros mismos, lo dice Levítico 19:18. La ley ayudó a construir una comunidad que tenía como base la mutua dependencia y la rendición de cuentas. Cada una de sus peculiares leyes ayudaba a que el pueblo aprendiera su pertenencia común y el cuidado de los unos por los otros. Esta es una lección que todos hemos de aprender, especialmente en el ambiente independiente y aislado de la vida del siglo XXI.
No seguimos las leyes y los decretos simplemente porque tengamos que hacerlo, sino porque nos ayudan a tratar a cada persona como alguien hecho a la imagen de Dios. Así es. Todas las leyes están para guardar la imagen de Dios en cada persona, la vida, la propiedad privada y los derechos. Amado Señor, hoy queremos orar delante de ti para que nos ayudes a evitar el mal y a hacer el bien. Usar nuestra vida, esta vida que tú nos has regalado para hacer el bien. Ayúdanos a tratar a cada persona con la que nos relacionemos hoy como alguien hecho a imagen de Dios, con amor, con respeto y con dignidad. Y así, cada día de nuestra vida, hacerlo, para cumplir tu propósito y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario. Las sanciones de Jesús en Sabbat nos muestran la manera radical en la que él interpretó las leyes del Antiguo Testamento. Es bueno haber leído Éxodo 21 y 22. Podemos leer cada palabra del Antiguo Testamento, pero mirándola también bajo el lente del Nuevo Testamento, que es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo de la lectura de la Biblia en un año. Y necesitamos ejercitarnos para la eternidad. Por lo tanto, es necesario que cada uno tome conciencia, agudice su conciencia, que podamos guardarnos del mal que está en el mundo disfrazado de bien, de esta gente que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tenemos que entender y decidirnos que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él tenemos salvación y tenemos claridad a través del Espíritu Santo y de su palabra. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.